Nunca pensé que mi propio hijo, mi sangre, me traicionaría de esta manera. No Mateo, mi único hijo, a quien crié sola después de que su padre falleciera en aquel terrible accidente cuando él tenía apenas 3 años. No aquel niño por quien trabajé en 3 empleos diferentes, pagando su educación en escuelas privadas, vendiendo mis pinturas y trabajando turnos nocturnos en el hospital. No aquel joven que siempre decía, «Mamá, eres mi inspiración». Pero allí estaba yo, de pie en el camino de entrada, de la casa donde había vivido durante 30 años, con una bolsa de la farmacia a mis pies, contemplando en shock las nuevas cerraduras en mi puerta principal. Antes de continuar con mi historia de traición, venganza y redención, te pido que pulses ese botón de suscripción y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber en qué rincón del mundo se encuentran mis hermanas guerreras, aquellas que, como yo, han tenido que levantarse desde las cenizas cuando quienes más amaban las traicionaron. Tu apoyo es lo único que me da fuerzas para desenterrar estos recuerdos que he mantenido guardados por tanto tiempo. ¿Me acompañas en este viaje? ¡Mateo!, llamé, presionando el timbre que de repente sonaba extraño a mis oídos. ¡Mateo! La puerta no se abre. Noté movimiento detrás de las cortinas y luego apareció su rostro mientras abría la puerta lo suficiente para pararse en el hueco, su cuerpo bloqueando cualquier entrada. Mamá. Su voz sonaba diferente, fría, ensayada. «La llave no funciona», dije, mostrando mi llavero con el pequeño amuleto de brújula plateada que me había regalado años atrás para el Día de la Madre. «Cambié las cerraduras», respondió sin mirarme a los ojos. Detrás de él pude ver cajas apiladas en el pasillo. Mi pasillo, el mismo donde tenía marcas en la pared que mostraban cuánto había crecido Mateo cada año. «¿Cambiaste qué? ¿Por qué harías...?» «Esta no es tu casa», exclamé, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi cuerpo mientras sus palabras se hundían en mi mente. «Revisa los papeles», respondió secamente. 6 semanas antes, había firmado la escritura de mi casa a nombre de Mateo. Él y Carolina estaban esperando su primer hijo y habían estado ahorrando para el pago inicial de una vivienda. Se veían tan derrotados después de perder la 3.ª casa por la que habían ofertado. «Te recuperarás», le había dicho, «pero mientras tanto deberías tener un lugar estable para mi nieto. Solo pon la casa a tu nombre para que califiques para el préstamo de renovación. Podemos transferirla de vuelta más tarde». Había llorado entonces, abrazándome fuerte. «Eres la mejor madre que alguien podría pedir», me había dicho. Ahora me miraba como si fuera una extraña. «Mateo, ambos sabemos que eso fue solo para ayudarte con el préstamo. Esta sigue siendo mi casa». Intenté alcanzar la puerta, pero él me bloqueó. «En realidad, no lo es. La transferencia fue incondicional. Deberías haber leído lo que firmaste». Detrás de él apareció Carolina, su expresión fría, evitando mi mirada. «Mateo Alejandro Reyes, esto no es gracioso. Déjame entrar a mi casa ahora mismo». Mi voz se quebró mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que debe ser. Necesitamos el espacio para el bebé. Puedes quedarte con tío Ricardo por un tiempo. Ricardo vive en una comunidad de jubilados a 3 estados de distancia. Entonces busca algo». Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. «Ya. Hemos trasladado tus cosas esenciales al cobertizo de atrás. Puedes venir a buscarlas mañana cuando estemos trabajando. El resto lo donaremos o venderemos. Mis cosas, Mateo, todo lo que poseo está ahí dentro. Mi ropa, el reloj de bolsillo de tu abuelo, la colcha que hizo tu bisabuela. Como dije, lo esencial está en el cobertizo. El resto, bueno, necesitamos hacer este lugar nuestro». Me quedé allí, atónita en silencio. Esto no podía estar sucediendo, no de parte de Mateo. ¿Por qué? Fue todo lo que pude lograr decir. Por un momento algo brilló en sus ojos. ¿Arrepentimiento quizás? Pero Carolina colocó una mano en su hombro y cualquier vacilación que tuviera se desvaneció. «Es solo negocios, mamá. Siempre me enseñaste a aprovechar las oportunidades. Eso es todo lo que estoy haciendo». Y con eso, me cerró la puerta en la cara. No recuerdo haber recogido mi bolsa de la farmacia o haber caminado hasta mi auto. Solo recuerdo haberme sentado detrás del volante, con la lluvia
mezclándose con las lágrimas en mi rostro, viendo encenderse las luces en habitaciones que ya no me pertenecían. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. El código del cobertizo es 5491. No vengas hasta después de las 9 mañana. Esa noche dormí en mi Toyota de 10 años, en el estacionamiento de la biblioteca donde había sido voluntaria durante los últimos 15 años. Si sientes que mi dolor es real, si mi historia está tocando tu corazón, te suplico que te suscribas a mi canal ahora mismo. Cada suscripción es como una mano tendida en mi momento más oscuro. Cada me gusta es un rayo de luz que me ayuda a seguir adelante. Prometo que mi historia no solo te mostrará el dolor de la traición, sino también el poder increíble de la resiliencia humana y cómo, incluso a mis 68 años, encontré la fuerza para no solo sobrevivir, sino para triunfar y construir algo mucho más poderoso que lo que me habían arrebatado. ¿Me ayudarás compartiendo este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para comenzar de nuevo? A las 3:00 de la madrugada me despertó el teléfono sonando. Señora Reyes, soy Tomás Valle del Banco Comunitario Primero. Lamento llamar a esta hora, pero nuestro sistema marcó algunas transacciones sospechosas en sus cuentas que necesitaba verificar con usted inmediatamente. Me incorporé completamente despierta. ¿Qué transacciones? Parece que han habido una transferencia bancaria de $145,000 de su cuenta de jubilación a una nueva cuenta corriente abierta la semana pasada, y luego hoy esos fondos fueron transferidos a una cuenta a nombre de Mateo Reyes. Como esto representa casi todos sus ahorros para la jubilación, nuestro departamento de fraude, mi corazón se detuvo. ¿Qué ha dicho? ¿Mateo transfirió mi dinero de jubilación para sí mismo? Hubo una pausa en la línea. Señora Reyes, según nuestros registros, la solicitud llegó con todas las autorizaciones adecuadas y su firma. Los formularios se presentaron la semana pasada. La semana pasada, cuando Mateo había traído algunos documentos finales para la transferencia de la casa que necesitaban ser notariados, cuando había pasado las páginas tan rápidamente, señalando líneas de firma mientras hablaba sobre los colores de la guardería del bebé. Señor Valle, dije, con la voz más firme de lo que me sentía, no autoricé esas transferencias. Mi hijo debe haber deslizado esos formularios junto con otros que estaba firmando. Ya veo, dijo, su voz adoptando un tono más formal. En ese caso, señora Reyes, le aconsejo firmemente que venga a la sucursal a primera hora de la mañana. Traiga identificación y cualquier documentación que tenga. Necesitaremos presentar un informe de fraude de inmediato si queremos tener alguna posibilidad de recuperar esos fondos. Después de colgar, miré fijamente el teléfono en mi mano. Mi hijo no solo había tomado mi hogar, sino que había tomado todo lo que tenía. Pensé en los últimos meses, cómo Mateo y Carolina de repente se habían vuelto tan atentos, pasando por casa varias veces a la semana. Cómo se habían ofrecido a ayudar a organizar mis archivos, ya que el papeleo de jubilación puede ser tan complicado. Cómo Mateo había insistido en que actualizara mi testamento y poder notarial solo para estar segura. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? El amanecer estaba rompiendo cuando tomé una decisión. No confrontaría a Mateo todavía. Necesitaba ser inteligente, estratégica, cualidades que claramente había fallado en emplear hasta ahora. Secando mis lágrimas, arranqué el auto. Tenía exactamente $243 en mi cuenta corriente, mi Toyota y la ropa que llevaba puesta. Pero también tenía algo que Mateo no sabía, algo que podría salvarme y, eventualmente, hacer que deseara nunca haber traicionado a la mujer que le había dado todo. Llegué al estacionamiento del banco 2 horas antes de que abrieran y comencé a elaborar mi plan. Tomás Valle no era solo un banquero, se convirtió en mi primer aliado. Cuando le expliqué mi situación, su comportamiento profesional se agrietó, revelando genuina preocupación. Lo que hizo su hijo, señora Reyes, no solo es inmoral, es ilegal. Deslizó una taza de té a través de su escritorio. El abuso financiero a personas mayores es un delito grave. Solo tengo 68 años, dije automáticamente, agarrando la taza caliente. Difícilmente soy una anciana.
Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. En términos legales, cualquier persona mayor de 65 años puede ser considerada un adulto mayor en casos de abuso financiero. Y lo que hizo Mateo, engañarla para que firmara y cediera sus fondos de jubilación, es un caso típico de abuso. Miré el vapor que se elevaba de la taza. Es mi hijo, quien robó su casa y ahorros de toda la vida, dijo Tomás firmemente. He visto esto antes, señora Reyes. Personas que creen que la familia nunca les haría daño, hasta que lo hacen. Llámame Elena, dije. Parece que hemos pasado las formalidades. Durante la siguiente hora, Tomás me ayudó a presentar informes de fraude y congelar todas mis cuentas. Rastreamos lo que pudimos del dinero, pero la mayor parte ya había sido transferida a una cuenta en otro banco. Podemos recuperar algunos fondos a través de la reclamación por fraude, explicó Tomás. Pero llevará tiempo, y dado que técnicamente firmó los documentos, aunque fuera engañada, complica las cosas. ¿Tienes mensajes de texto, correos electrónicos, algo que muestre tu verdadera intención con la casa o el dinero? Preguntó preocupado. Pensé en nuestras conversaciones. Todo había sido en persona. Mateo había sido cuidadoso. Necesitas un lugar donde quedarte, dinero para lo esencial, dijo Tomás pragmáticamente. ¿Tienes algún activo que él no conozca? Entonces recordé la colección de relojes de mi difunto esposo. Tengo algunas piezas valiosas en una caja de seguridad. Mateo no sabe sobre ellas. Eso es algo, asintió. ¿Y tus habilidades? Me reí sin humor. Era profesora de arte antes de jubilarme. Mateo decía que mi pensión sería suficiente. Tomás tecleó algo en su computadora. Puedo aprobar un préstamo de emergencia contra la posible recuperación por fraude. No es mucho, pero te ayudará a ponerte de pie. Si me has acompañado hasta aquí, sé que entiendes lo que es sentir que el mundo se derrumba bajo tus pies. Quizás tu traición vino de una pareja, un amigo, un hijo, o tal vez temes que pueda sucederte algún día. Te pido que te suscribas ahora, no solo por mí, sino por todos los que hemos tenido que aprender, que a veces la vida nos quita todo para enseñarnos cuánto más somos capaces de construir. Cada me gusta es una confirmación de que no estoy sola en este camino. Cada comentario es una mano extendida en la oscuridad. Y si compartes esta historia, podrías estar salvando a alguien más de pasar por lo que yo pasé. ¿Me acompañarás en los capítulos más duros que están por venir? Cuando salí del banco, tenía $3,000 en una nueva cuenta a la que Mateo no podía acceder, y la semilla de un plan echando raíces en mi mente. Mi primera parada fue el cobertizo detrás de mi antigua casa. El código funcionó, y dentro encontré pocas de mis pertenencias. Algo de ropa, artículos de tocador básicos, mis viejos cuadernos de bocetos, mi laptop. No había muebles, ninguna de mis pinturas o materiales de arte. El resto de mi vida permanecía encerrado dentro de la casa que había terminado de pagar después de 25 años de hipoteca. Tomé lo que pude meter en mi auto y conduje hacia la residencia Vista Extendida. Por $270 a la semana, conseguí una habitación con una pequeña cocina y wifi gratuito. Olía a ambientador artificial, pero tenía un pequeño escritorio donde podía dibujar. Esa noche, sentada en la cama, abrí mi cuaderno de bocetos y comencé a planificar, no solo mi estrategia legal, sino algo más, algo que utilizaría las habilidades que había cultivado durante toda una vida. A la mañana siguiente, llamé a Leonor Sarmiento, la directora del Centro Comunitario de Arte, donde ocasionalmente había impartido clases de acuarela. Elena, ¿dónde has estado? Te extrañamos en la inauguración de la galería. He tenido una situación, admití, y luego le di la versión abreviada de mi historia. La indignación de Leonor me reconfortó. Ese pequeño desagradecido se interrumpió. ¿Qué puedo hacer? Necesito espacio para trabajar y para enseñar, le respondí sin dudar. Ven esta tarde. El salón de estudiantes necesita un mural, y honestamente, podríamos usar tu experiencia de manera más formal. Al final del día, era oficialmente la instructora de arte senior en Conexiones Creativas, un puesto que Leonor creó para mí en el acto. Enseñaría clases para adultos, supervisaría el programa extracurricular
y ayudaría con el alcance comunitario del centro. Durante 2 semanas me volqué en el trabajo, enseñando acuarela a principiantes y técnicas de retrato a estudiantes más avanzados. Entre sesiones, investigaba mis opciones legales y concertaba citas con abogados de ayuda legal de bajo costo. Las consultas fueron desalentadoras. Sí, tenía un caso de fraude, pero probarlo sería difícil y costoso. Sí, la transferencia de la casa podría potencialmente ser impugnada, pero llevaría meses, si no años. Un día, después de una clase para personas mayores con artritis, una mujer se acercó a mí. Sus técnicas para sostener el pincel de manera diferente lo han cambiado todo para mí, dijo, mostrándome su pintura. No había creado nada en años porque mis manos dolían demasiado. Me encontré pensando en esta conversación durante mucho tiempo después. Por la mañana, tenía la semilla de una idea. Me acerqué a Leonor con mi concepto: arte sin límites, herramientas especializadas, técnicas y clases diseñadas para adultos mayores y personas con limitaciones físicas, pinceles adaptados para personas con artritis, técnicas para aquellos con discapacidad visual, caballetes portátiles para personas con problemas de movilidad. Es un mercado de nicho, expliqué. He estado hablando con mis estudiantes y hay una necesidad real. Leonor consideró mi propuesta con interés genuino. Necesitaríamos suministros, financiamiento, tal vez un espacio dedicado. Puedo desarrollar los prototipos, le aseguré. Antes de jubilarme, me especialicé en educación artística adaptativa para niños con discapacidades. Esto fue 3 semanas después de que Mateo me hubiera dejado fuera de mi vida. Estaba viviendo en una habitación modesta, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer entre conexiones creativas y desarrollando mi nueva idea. Había presentado el papeleo legal inicial para impugnar la transferencia del fondo de jubilación, pero sabía que sería un proceso largo. Entonces llegó el mensaje de Mateo. «Mamá, necesitamos hablar. Sé que estás molesta». Miré fijamente mi teléfono, las emociones girando. Ira, dolor, un pequeño y patético destello de esperanza de que tal vez se arrepintiera de lo que había hecho. Respondí escuetamente. ¿Sobre qué? Su respuesta llegó rápidamente. El banco congeló algunas cuentas. Están haciendo preguntas. Deberíamos coordinar nuestra historia. ¿Coordinar nuestra historia? No, lo siento. No, cometí un terrible error. Quería mi ayuda para encubrir sus huellas. No respondí. Me dijeron que llamaste a Tomás Valle. Está presionando. Tomás confirmó después de leerle los mensajes. La investigación de fraude está avanzando, pero Elena, ten cuidado. No te reúnas con él a solas. No tengo intención de reunirme con él en absoluto, dije, firmemente. Pero esa tarde, mientras preparaba una clase nocturna en el centro de arte, Mateo apareció en la puerta. «Mamá», avanzó con los brazos extendidos como si nos estuviéramos reuniendo para una cena dominical. He estado preocupado. Mantuve mi distancia con el pincel aferrado en mi mano. «¿Cómo me encontraste?». Se encogió de hombros. «No fue difícil. Mira, creo que ha habido un malentendido». ¿Un malentendido? Mi voz se elevó a pesar de mi resolución de mantener la calma. «Robaste mi casa y mi dinero». «No robé nada. Firmaste los papeles. Papeles que deliberadamente tergiversaste». Pasó una mano por su cabello, un gesto tan familiar que me hizo doler el corazón a pesar de todo. «La transferencia de la casa fue tu idea. En cuanto a los fondos de jubilación, solo estaba tratando de proteger tus activos. Vaciando mis cuentas sin mi conocimiento, estabas tomando malas decisiones financieras. Los materiales de arte costosos, la donación al hospital infantil. Somos tú, familia. Solo estamos velando por tus intereses». Casi me reí. Los suministros costosos eran materiales de grado profesional por los que había ahorrado durante años. La donación fue en memoria de su padre. «Mateo», dije en voz baja, «necesitas irte». «Mamá, sé razonable. Este centro de arte no es un hogar. ¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros? Podemos despejar la habitación de invitados». «¿La habitación de invitados? ¿En mi casa? Así que ahora estás preocupado por mi situación de vivienda después de dejarme sin hogar». Su expresión se endureció. «Deberías saber que las cosas podrían complicarse si continúas con esta reclamación por fraude. Podrían surgir preguntas sobre tu competencia mental».
Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Me estás amenazando? Si quieres ver cómo enfrenté esta increíble amenaza de mi propio hijo, necesito que te suscribas ahora mismo. Cada historia como la mía que permanece silenciada es una victoria para quienes abusan de los adultos mayores. Tu suscripción no solo me da la fuerza para continuar compartiendo mi verdad, sino que también envía un poderoso mensaje. No toleraremos que los mayores sean descartados, manipulados o robados, ni siquiera por sus propios hijos. ¿Me acompañarás en la parte más dolorosa de mi historia? Porque lo que sigue es cómo transformé este terrible momento en el mayor triunfo de mi vida. Estoy siendo práctico, continuó Mateo con frialdad. ¿A quién crees que le creerá la gente? ¿A un joven profesional exitoso o a una profesora de arte jubilada que claramente está luchando financieramente? Antes de que pudiera responder, la puerta del aula se abrió y Leonor llegó con la nueva lista de estudiantes. Evaluó la situación de un vistazo y estuvo a mi lado en segundos. ¿Todo bien, Elena?, preguntó, con los ojos fijos en Mateo. Discusión familiar. Mateo forzó una sonrisa. Soy su hijo. Sé exactamente quién eres, dijo Leonor fríamente. Elena me ha contado todo. La sonrisa de Mateo vaciló. Esto no te concierne. En realidad sí, respondió Leonor. Elena está desarrollando un nuevo programa para conexiones creativas, un programa con un potencial significativo. Vi la confusión cruzar el rostro de Mateo. ¿Programa? Mamá no dirige programas. Leonor sonrió. Lo hace ahora, y ya está mostrando más promesa que cualquier esquema que estés ejecutando. Se volvió hacia mí. El papeleo de la subvención está listo. ¿Lo revisamos adentro? No. Había ningún papeleo de subvención todavía, pero Mateo no lo sabía. Asentí y comencé a caminar hacia la oficina. Mamá, Mateo me llamó, con desesperación en su voz. El banco está haciendo preguntas. Si esto va más lejos, podría afectar todo. Mi trabajo, el préstamo de la casa, el futuro del bebé. Me volví hacia él. Deberías haber pensado en eso antes de robar a tu madre. Mientras nos alejábamos, Leonor susurró. Sabes que va a ir tras lo que sea que estés construyendo ahora, ¿verdad? Asentí, viendo cómo Mateo se alejaba en su auto. Que lo intente, dije. Esta vez he creado algo que no puede tomar. Lo que no le dije a Leonor fue que ya había puesto una trampa, una en la que Mateo caería directamente pensando que era su propia idea brillante. Arte sin Límites se hizo oficial un mes después de que me quedara fuera de mi hogar. Con el apoyo de Leonor, aseguré una pequeña subvención comunitaria para desarrollar herramientas y técnicas de arte adaptativas para personas mayores y personas con limitaciones físicas. Invertí el resto de mi préstamo bancario más $4,000 de la venta de 2 de los relojes vintage de mi esposo. A cambio, gané un aula dedicada en el Centro de Arte y acceso a sus recursos de marketing. Mi plan era simple pero deliberado: construir algo valioso, algo que me daría independencia financiera y, si mi caso legal contra Mateo se prolongaba, un flujo de ingresos para mantenerme. No quería caridad, quería reconstruir en mis propios términos. Nuestras primeras ofertas fueron sorprendentemente populares. Pinceles ergonómicos con empuñaduras amigables para la artritis, técnicas de pintura que requerían un mínimo control motor fino, caballetes portátiles que podían usarse desde una posición sentada. Pero nuestra oferta más efectiva era mi conocimiento. Enseñaba, escuchaba, adaptaba, creaba programas de arte-terapia personalizados para adultos mayores con limitaciones específicas y diseñaba técnicas simplificadas que devolvían la alegría de la creación a quienes pensaban que sus días artísticos habían terminado. La palabra se corrió rápidamente. Comunidades de jubilados solicitaron talleres. Centros de rehabilitación médica preguntaron sobre programas de arte terapéutico. En 3 meses, necesitábamos contratar instructores adicionales. Deberíamos estar pensando en expansión, dijo Leonor durante una de nuestras reuniones. Con la respuesta que estamos viendo, esto podría convertirse en un modelo para otras comunidades. Asentí, revisando nuestros impresionantes números de inscripción. Me han contactado 3 residencias de adultos mayores sobre programas regulares y la directora del centro de rehabilitación
llamó nuevamente sobre adaptar nuestras técnicas para sus pacientes. Leonor se inclinó hacia adelante. Elena, esto se está convirtiendo en algo verdaderamente significativo. Era cierto. Lo que había comenzado como supervivencia había florecido en algo que llenaba una necesidad genuina. Por primera vez desde la traición de Mateo, sentí un propósito más allá de la mera resistencia. Pero la justicia seguía siendo parte de la ecuación. La trampa que había puesto ya estaba en marcha. Cuando salí del banco ese primer día, Tomás Valle me había ayudado a abrir una nueva cuenta separada, una que solo aparecería en mi informe crediticio, pero que no sería inmediatamente visible para alguien que solo revisara mi información bancaria principal. En esta cuenta había estado depositando el 30% de mis ingresos y los ingresos de las ventas estratégicas de los relojes de mi esposo a coleccionistas. En papel, parecía que apenas sobrevivía enseñando clases y viviendo en mi modesto apartamento. Me había mudado del hotel de estancia extendida después del segundo mes. Mientras tanto, mi participación en Arte Sin Límites estaba estructurada a través de una fundación educativa sin fines de lucro que no estaba directamente vinculada a mi nombre, una protección legal que Leonor había sugerido. También había estado documentando silenciosamente todo: mis conversaciones con Mateo, sus mensajes de texto, los registros de cuando cambió las cerraduras y registros exactos de qué posesiones mías permanecían en la casa. Mi abogada, Sofía Williams, especialista en derecho de personas mayores, a quien finalmente podía permitirme contratar adecuadamente, estaba construyendo un caso sólido. El fraude del fondo de jubilación es nuestro ángulo más fuerte, explicó Sofía durante una de nuestras reuniones. La casa será más complicada ya que la cediste, pero podemos argumentar influencia indebida y tergiversación. ¿Cuánto tiempo más?, pregunté, bocetando un nuevo diseño de pincel mientras hablábamos. Para la recuperación financiera, podríamos ver movimiento dentro de 60 días, respondió Sofía. En cuanto a la casa, eso podría llevar 1 año o más en los tribunales. Asentí, resignada al calendario. ¿Y qué hay de los cargos criminales?, pregunté finalmente. La expresión de Sofía fue cuidadosamente neutral. Eso depende del fiscal del distrito. La evidencia es sólida, pero procesar a familiares en estos casos es complicado, comprendí. Incluso después de todo, una parte de mí todavía luchaba con la idea de que mi hijo enfrentara cargos criminales. 6 meses después del inicio de mi nueva vida, recibí una visitante inesperada en el pequeño espacio de oficina que recientemente habíamos dedicado a Arte Sin Límites. Carolina, mi nuera, estaba en la puerta, su vientre de embarazo ahora prominentemente visible. Elena, dijo vacilante, espero que esté bien que haya venido. Hice un gesto hacia mi pequeña oficina, manteniendo un exterior compuesto mientras mis emociones se revolvían por dentro. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, Carolina habló primero. No lo sabía, soltó, sobre el dinero de la jubilación. Lo juro, Elena. Este es uno de los momentos más duros de contar, pero también uno de los más reveladores. Si quieres saber qué me dijo mi nuera embarazada, ese día, información que cambiaría todo el curso de mi venganza, necesito que pulses ese botón de suscripción ahora mismo. Las historias como la mía a menudo permanecen en las sombras porque las víctimas se sienten avergonzadas o impotentes. Tu apoyo me muestra que tengo derecho a hablar, que mi experiencia importa y que podría ayudar a otros a reconocer las señales de abuso financiero antes de que sea demasiado tarde. ¿Me ayudarás a iluminar este problema tan común, pero del que tan poco se habla? Mateo me dijo que nos habías regalado la casa porque querías mudarte a una comunidad de jubilados y luego cambiaste de opinión, continuó Carolina. La estudié buscando signos de engaño. ¿Y creíste que elegiría dormir en mi auto en lugar de mudarme a una comunidad de jubilados? Se sonrojó. Él dijo que estaba siendo difícil, que habías rechazado sus ofertas de ayudarte a encontrar un lugar. Sabía que algo no estaba bien, pero Mateo seguía diciendo que era solo un drama temporal, que entrarías en razón. ¿Y ahora?, pregunté, mis dedos ordenando automáticamente los pinceles en mi escritorio. Las cosas se están desmoronando, admitió. El banco ha congelado cuentas,
Hay conversaciones sobre una investigación. Mateo no es el mismo. Está enojado todo el tiempo, hablando de vender todo y mudarnos a Arizona. Huir no resolverá sus problemas, dije con firmeza. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Encontré los papeles, Elena, en su escritorio, los que tienen tu firma para las transferencias de jubilación. Vi cómo los deslizó con los documentos de la casa. Mi corazón latía con fuerza. ¿Tienes pruebas? Asintió y añadió. Y mensajes de texto entre él y su compañero de universidad discutiendo cómo hacer que firmaras sin leer todo. Colocó una mano protectora sobre su vientre. No puedo permitir que mi hijo sea criado con este tipo de engaño. Está mal. Una parte de mí quería consolarla, pero otra parte más dura recordaba cómo había estado detrás de Mateo aquel día, sin decir nada mientras me dejaba fuera de mi propio hogar. ¿Por qué venir a mí ahora, Carolina? ¿Por qué no ir a la policía? Sigue siendo mi esposo, el padre de mi hijo. Me miró. No quiero que vaya a la cárcel, solo quiero que arregle esto. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Y qué quieres de mí? Una oportunidad de arreglar esto sin destruirlo todo, respondió, sacando una memoria USB de su bolso. Aquí está todo lo que encontré. Los papeles, los mensajes de texto, estados de cuenta bancarios que muestran dónde fue el dinero. Úsalo como necesites, pero si hay una manera de resolver esto sin cargos criminales, te pido que lo consideres. Tomé la unidad, nuestros dedos tocándose brevemente, el primer contacto físico con mi familia en medio año. No puedo hacer promesas, Carolina. Lo que hizo Mateo no fue solo un error, fue un robo calculado. Lo sé. Lágrimas frescas caían por sus mejillas. Pero está asustado ahora. La investigación de fraude, tu demanda, sabe que está acorralado. Podría estar dispuesto a negociar. Después de que se fue, me senté sola en mi oficina, la memoria USB pesada en mi mano. Si Carolina estaba diciendo la verdad, esta evidencia podría acelerar todo. La recuperación financiera, posiblemente incluso la situación de la casa. Pero algo no encajaba. El momento oportuno, el repentino ataque de conciencia de Carolina, la aparente desesperación de Mateo. Llamé a Sofía y le expliqué la visita. Esto podría ser remordimiento genuino, dijo con cautela. O podría ser otra trampa. Mateo se da cuenta de que está en problemas y está usando a Carolina para ganar mi simpatía u obtener información sobre mi estrategia legal. Te aconsejaría precaución, continuó Sofía. No contactes a Mateo directamente. Déjame revisar primero lo que hay en la unidad. Estuve de acuerdo, pero después de colgar, no pude evitar la sensación de que algo significativo había cambiado. Esa noche, mientras revisaba los comentarios de los estudiantes de mi último taller, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Elena Reyes?, preguntó una voz masculina cuando contesté. Sí. ¿Quién es? Roberto Campos. Represento a una editorial educativa interesada en sus técnicas de arte adaptativas. Un colega mencionó que su programa está desarrollando soluciones innovadoras para personas mayores con limitaciones físicas. Fruncí el ceño, inmediatamente sospechosa. No éramos lo suficientemente conocidos para atraer interés. Corporativo aleatorio. Actualmente no buscamos socios editoriales, respondí secamente. Incluso si la oferta fuera, digamos, lo suficientemente sustancial como para financiar una expansión nacional de su programa y asegurar derechos exclusivos sobre sus métodos, un escalofrío me recorrió. ¿Cómo obtuvo mi número, señor Campos? Una ligera vacilación. A través de conexiones mutuas en la comunidad de educación artística. Él sabía sobre mí, sobre mis circunstancias. Me gustaría reunirme, continuó, discutir oportunidades potenciales. Su metodología de enseñanza tiene una escalabilidad significativa. Mantuve mi voz firme. Envíeme su información. Lo consideraré. Después de colgar, inmediatamente llamé a Leonor, quien estaba tan desconcertada como yo. Habíamos discutido la expansión, pero solo a través de socios cuidadosamente seleccionados, y ciertamente no habíamos contactado a editoriales. Investiga a este Roberto Campos, le dije a Leonor. Algo se siente mal. Mi instinto resultó ser correcto. A la mañana siguiente, Leonor llamó, con voz tensa de ira. Roberto Campos trabaja para una editorial educativa, propiedad de la misma empresa matriz donde trabaja Mateo.
Están en diferentes divisiones, pero hay una conexión. Las piezas encajaron en su lugar. Mateo había descubierto que Arte sin Límites se estaba volviendo exitoso. Ahora quería quitarme eso también. Me recliné en mi silla, una extraña calma apoderándose de mí. Invitemos al señor Campos a reunirse con nosotros. Quiero escuchar su oferta. No puedes hablar en serio, protestó Leonor. Oh, lo estoy. Sonreí por primera vez ese día. De hecho, asegurémonos de que sea una reunión que nunca olvidará. Lo que Mateo no sabía era que su intento de adquisición corporativa estaba a punto de desencadenar la segunda fase de mi plan, la parte donde no solo recuperaba lo que era mío, sino que me aseguraba de que nunca más subestimara a la mujer que lo había criado. La reunión con Roberto Campos se fijó para el viernes por la tarde en nuestra oficina. Sofía insistió en estar presente, aunque acordamos que se presentaría simplemente como nuestra asesora de negocios. Mientras esperábamos, revisé el contenido de la memoria USB de Carolina. El equipo de Sofía había confirmado su autenticidad. Los documentos eran genuinos, incluidos mensajes de texto condenatorios entre Mateo y su amigo discutiendo su plan. Es suficiente para forzar un acuerdo, había dicho Sofía, pero todavía está la cuestión de la motivación de Carolina. No estaba tomando ninguna posibilidad. Había arreglado que Tomás Valle se uniera a nuestra reunión con Campos también, presentándolo como nuestro consultor financiero. La pequeña sala de conferencias se sentía cargada de tensión mientras esperábamos. Campos llegó puntualmente, alto, pulido, con la sonrisa practicada de alguien acostumbrado a salirse con la suya en las negociaciones. Vaciló ligeramente al ver a 3 personas esperando en lugar de solo a mí. Señora Reyes, extendió su mano. Un placer conocerla en persona. Igualmente, señor Campos. Esta es Leonor Sarmiento, mi socia comercial, Sofía Williams, nuestra asesora legal, y Tomás Valle, nuestro consultor financiero. Su sonrisa se tensó mientras estrechaba cada mano. Tenía la impresión de que esta sería una discusión preliminar. Y yo tenía la impresión de que usted era un editor legítimo, respondí amablemente. Sin embargo, aquí estamos. Intentó recuperarse. Le aseguro que mi interés en su programa es genuino. ¿Lo es? Deslicé una carpeta a través de la mesa. Porque hemos estado investigando sobre usted, señor Campos. Su conexión con mi hijo Mateo es particularmente interesante. Misma empresa matriz, ocasionales eventos benéficos juntos y, más recientemente, participantes en varias llamadas telefónicas justo antes de contactarme. Las conexiones profesionales son comunes en nuestros círculos, dijo rígidamente. En efecto, ahora, ¿discutimos su verdadero propósito aquí o prefiere continuar con esta farsa? Por un momento, pareció considerar mantener su historia de cobertura. Luego suspiró, abandonando la actuación. Mateo dijo que usted era inteligente, pero la subestimé, admitió finalmente. Un error común en mi familia, aparentemente. Él solo quiere hablar, señora Reyes, continuó Campos. Resolver las cosas sin abogados ni tribunales. Enviándolo a espiar mi programa y potencialmente apropiárselo, eso no suena como alguien interesado en una resolución. Honesta. Campos se movió incómodamente. La oferta editorial era real. Mateo pensó que si tenía suficiente dinero, podría abandonar las acciones legales. Así que su plan era comprarme con mis propios fondos de jubilación robados, disfrazados como inversión en mi programa. Me reí sin humor. ¿Y luego qué? ¿Expulsarme una vez que tuviera el control? Su silencio fue respuesta suficiente. Me incliné hacia adelante. Dígale a Mateo que si quiere hablar, puede reunirse conmigo aquí mañana a las 10:00 a.m. Y dígale que traiga su chequera. Va a necesitarla. Mi triunfo sobre la traición no fue solo recuperar mi casa y mi dinero. Fue descubrir que a los 68 años tenía la fuerza para comenzar de nuevo, la sabiduría para construir algo significativo y el coraje para enfrentarme a quienes intentaron descartarme. Si mi historia te ha tocado, si te ha dado esperanza o valor, por favor, suscríbete y comparte para que otros que enfrentan abuso financiero sepan que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder y tu dignidad. Recuerda, a veces la vida nos quita todo para enseñarnos cuánto más somos capaces de construir.
Gracias por acompañarme en este viaje de traición, renacimiento y finalmente triunfo.